Nueva York, 2016. En el lobby del Hotel 11 Howard, una joven de 25 años llega con maletas de diseñador, lentes oscuros y la actitud de alguien que nunca ha tenido que preguntar el precio de nada. Pide la suite. No la habitación, la suite. El personal del hotel la mira, ella no los mira a ellos. En los días siguientes, esta mujer desayuna en los mejores restaurantes de Manhattan, contrata asesores financieros, negocia con bancos para obtener un préstamo de $22 millones y convence a todo el que se cruza en su camino de que es Anna Delvey, heredera alemana de una fortuna familiar que supera los 60 millones de euros. Abogados de Wall Street la representan. Arquitectos de primer nivel diseñan su proyecto. Revistas de moda la fotografían. La élite de Nueva York la invita a sus cenas. El único problema es que Anna Delvey no existe. Su nombre real es Anna Sorokin. Nació en Rusia. Su padre era conductor de camiones. Su familia nunca tuvo una fortuna. Nunca hubo un fondo fiduciario. Nunca hubo una herencia alemana. Solo había una mujer con una idea extraordinariamente simple. Si actúas como si ya tuvieras todo, el mundo te da todo. Y durante casi 3 años, funcionó. Esta es la historia de la estafa más elaborada de la historia reciente. Y también es la historia de todo lo que el mundo estaba dispuesto a creer. Existe una versión de Anna Delvey que el mundo conoce gracias a Netflix. La serie Inventing Anna, protagonizada por Julia Garner, convirtió su historia en entretenimiento de consumo masivo. 9 episodios, millones de espectadores. Una protagonista carismática, excéntrica, con frases memorables y un guardarropa que cualquier editora de moda envidiaría. Esa versión es entretenida, pero es incompleta. Y en algunos aspectos, es exactamente la trampa que Anna siempre quiso tender. Porque la narrativa de Netflix hace algo muy específico. Convierte a Anna en una antiheroína. En alguien que jugó el juego del sistema con las reglas del sistema. En una mujer que simplemente quería lo que todos quieren, solo que lo buscó de una manera más creativa, más audaz, más cinematográfica. Y esa narrativa es cómoda. Porque si Anna es una antiheroína, entonces no hay víctimas reales. Solo hay un sistema corrupto que se merece ser engañado. Solo hay bancos ricos y hoteles de lujo que pueden permitirse perder dinero. Solo hay millonarios que deberían haber sido más listos. Pero esa no es la historia completa. La historia completa incluye a Rachel DeLoach Williams, fotógrafa de Vanity Fair, que terminó pagando $62,000 de su tarjeta de crédito personal en un viaje a Marruecos porque Anna olvidó su tarjeta. La historia completa incluye asistentes, empleados de hotel, pequeños proveedores que nunca recuperaron lo que se les debía. Incluye a un sistema financiero que no falló porque era corrupto, sino porque fue manipulado con una precisión que requería un entendimiento profundo de cómo funciona el poder, la apariencia y la confianza. Anna Delvey no era una rebelde que desafió al sistema. Era alguien que entendió el sistema mejor que la mayoría de las personas que vivían dentro de él. Y esa distinción importa. Porque la pregunta que nadie está haciendo, la pregunta que este video va a intentar responder, no es cómo lo hizo, es por qué funcionó. Por qué bancos, abogados, hoteleros y millonarios de Nueva York, personas entrenadas profesionalmente para detectar el fraude, creyeron durante años en una mujer que no tenía un solo documento que respaldara lo que decía ser. La respuesta dice más de nosotros que de ella. Para entender a Anna Delvey, hay que entender de dónde venía Anna Sorokin. No como dato biográfico, como contexto psicológico, porque el lugar del que vienes no solo define lo que tienes, define cómo piensas, cómo percibes el mundo, qué estás dispuesto a hacer para cambiarlo. Domodedovo, Rusia, 1991. Anna Sorokin nace en una ciudad industrial a las afueras de Moscú. Su padre, Vadim Sorokin, conduce camiones. Su madre trabaja en una pequeña tienda. No hay lujos, no hay conexiones, no hay red de contactos que abra puertas. Hay una familia de clase trabajadora en una Rusia postsoviética que todavía está aprendiendo qué significa el capitalismo.
Cuando Ana tiene 16 años, la familia se muda a Alemania. Su padre consigue trabajo en una empresa de logística cerca de Frankfurt. Ana va al colegio alemán, aprende el idioma, observa. Y aquí es donde empieza algo que los psicólogos que analizaron su caso describirían años después como una capacidad extraordinaria para la observación social. Ana no encajaba en Alemania. No era alemana. No tenía el acento correcto. No tenía el apellido correcto. No tenía el círculo social correcto. Pero en lugar de aceptar ese lugar en el margen, hizo algo diferente. Empezó a estudiar a las personas que sí encajaban. Cómo se vestían, cómo hablaban, qué marcas usaban, qué actitud proyectaban, cómo trataban a los camareros, a los recepcionistas, a los taxistas, cómo ocupaban el espacio en una habitación, cómo pedían las cosas sin pedir permiso. A los 19 años, Ana consigue una pasantía en Purple, una revista de moda con sede en París. Es su primer contacto real con el mundo que quiere habitar. Y lo que descubre en París es algo que cambiará todo lo que viene después. Descubre que en el mundo de la moda, del arte y del dinero viejo europeo, nadie verifica nada. Nadie te pide que demuestres quién eres. Nadie te pregunta de dónde viene tu dinero. Si llevas la ropa correcta, si hablas con el tono correcto, si proyectas la actitud correcta, el mundo asume el resto. Esa fue la primera grieta en la lógica del sistema que Ana decidió explotar. Pero aquí es donde la narrativa popular comete su primer error. Siempre presenta este momento como el nacimiento de una estafadora, como si Ana hubiera tenido un plan maestro desde el principio, como si hubiera calculado cada paso con la frialdad de un personaje de película. La realidad psicológica es más compleja y más perturbadora. Lo que los perfiles clínicos elaborados durante su juicio sugieren es que Ana no empezó con un plan. Empezó con una identidad. Empezó creyendo o convenciéndose de creer que merecía estar en ese mundo. Que el accidente de haber nacido en Domodedovo en lugar de en Múnich era exactamente eso, un accidente. Un error administrativo del universo que ella tenía el derecho y la responsabilidad de corregir. Eso es psicológicamente distinto a una estafadora convencional. Una estafadora convencional sabe que está mintiendo. Siente la distancia entre lo que dice ser y lo que es. Esa distancia genera ansiedad, genera errores, genera el tipo de comportamiento nervioso que los investigadores aprenden a detectar. Ana no proyectaba esa distancia, porque para ella, en algún nivel que los psiquiatras todavía debaten, la distancia no existía. Cuando llegó a Nueva York, en 2016, con el nombre de Anna Delvey, con una historia de un fondo fiduciario alemán de 60 millones de euros, con la actitud de alguien que nunca ha tenido que justificarse ante nadie, no estaba actuando. O si lo estaba, era la actuación más convincente de la historia reciente. Y eso plantea una pregunta que incomoda profundamente a los sistemas legales, financieros y sociales que ella desafió. ¿Cuándo termina la ambición y empieza el fraude? ¿Cuándo termina la construcción de una identidad y empieza el engaño? ¿Y quién decide dónde está esa línea? Porque el sistema que juzgó a Anna Delvey es el mismo sistema que durante 3 años le abrió todas las puertas. Nueva York. Anna Delvey está sentada frente a un ejecutivo del City National Bank. Sobre la mesa, un proyecto arquitectónico de 46 páginas. Planos, proyecciones financieras, cartas de intención de inversores europeos. El proyecto se llama Anna Delvey Foundation, un club privado de arte contemporáneo en un edificio histórico de Manhattan, con galería, restaurante, espacios de trabajo y residencias para artistas. El préstamo que está solicitando es de $22 millones. El ejecutivo la escucha. Revisa los documentos, hace preguntas. Ana responde con la seguridad de alguien que ha tenido esta conversación 100 veces. El banco no le da el préstamo ese día, pero tampoco la descarta. La llaman de vuelta. Eso es lo que nadie puede explicar del caso Anna Delvey. No es que haya engañado a personas ingenuas o desinformadas.
Engañó a profesionales cuyo trabajo específico es no ser engañados. Engañó a departamentos de riesgo bancario, a abogados especializados en due diligence, a hoteleros que han visto a miles de clientes problemáticos. Y todos, en algún momento, le creyeron. ¿Por qué? La respuesta no está en Ana. Está en cómo funciona el cerebro humano cuando procesa la información sobre el estatus social. Está en los sesgos cognitivos que nos hacen más propensos a creer a alguien que se ve, habla y actúa como alguien con poder. Está en un sistema diseñado para proteger a los que ya tienen, que asume que quien llega con la apariencia correcta ya tiene el derecho de estar ahí. Ana no hackeó el sistema financiero de Nueva York, hackeó la psicología humana, y eso es mucho más difícil de admitir. Para entender cómo funcionó la estafa de Anna Delvey, hay que entender algo que los medios raramente explican con precisión: el mecanismo psicológico específico que ella explotó. No fue la codicia, no fue la ingenuidad, fue algo mucho más sofisticado. Fue el sesgo de confirmación de estatus. Los seres humanos somos extraordinariamente malos para detectar el fraude cuando el fraude viene empaquetado en las señales correctas de poder y pertenencia. Décadas de investigación en psicología social demuestran que cuando alguien proyecta las señales visuales, verbales y conductuales asociadas a un grupo de alto estatus, nuestro cerebro automáticamente le asigna credibilidad, competencia y confianza. No como una decisión consciente, como un reflejo. Ana lo sabía, o lo había aprendido de manera intuitiva, que es aún más peligroso. Cada elemento de su presentación estaba calibrado para activar ese reflejo en las personas correctas. La ropa, Stella McCartney, Alexander Wang, Celine. No marcas ostentosas, marcas que reconocen las personas que saben, marcas que dicen: tengo dinero pero no necesito demostrarlo. El acento, un inglés con inflexión europea indefinida que podía ser alemana, podía ser francesa, podía ser de cualquier lugar lo suficientemente lejano como para que nadie pudiera verificarlo fácilmente. La actitud, nunca ansiosa, nunca excesivamente amable, nunca agradecida en exceso. Las personas con dinero real no son efusivamente agradecidas porque no necesitan serlo. Ana lo sabía. El teléfono, siempre el último iPhone. Siempre. Los hoteles. Nunca hoteles de precio medio. Siempre los más caros. Porque las personas que se hospedan en el Ons Howard o en el W New York no son cuestionadas de la misma manera que las personas que se hospedan en un Holiday Inn. Y aquí está el mecanismo más brillante y más perturbador de toda la operación. Ana usaba la credibilidad de cada institución para obtener credibilidad en la siguiente. Cuando llegaba a un banco, mencionaba que se hospedaba en el hotel más exclusivo de Manhattan. Cuando llegaba al hotel, mencionaba que tenía reuniones con bancos de primer nivel. Cuando hablaba con abogados, mencionaba a los arquitectos. Cuando hablaba con los arquitectos, mencionaba a los abogados. Cada pieza del sistema validaba a la siguiente. Era una cadena de credibilidad circular que se sostenía a sí misma porque cada eslabón asumía que los otros eslabones ya habían hecho la verificación. Nadie la hizo. Ese es el detalle que los análisis superficiales siempre omiten. No es que Ana fuera tan convincente que nadie pudiera dudar de ella. Es que el sistema estaba diseñado de tal manera que cada actor dentro de él asumía que alguien más ya había verificado. El banco asumía que el hotel había verificado. El hotel asumía que el banco había verificado. Los abogados asumían que el banco había verificado. Y el banco asumía que los abogados habían verificado. Nadie verificó, porque verificar habría sido, en el lenguaje no verbal de ese mundo, una señal de que no confiabas en la persona que tenías enfrente. Y en el mundo de la élite neoyorquina, desconfiar de alguien que proyecta las señales correctas de pertenencia es, socialmente, más costoso que ser estafado. Eso no es una exageración. Es lo que el juicio de Anna Delvey reveló con una claridad que resultó profundamente incómoda para todos los involucrados. Pero la revelación más importante del caso no fue el mecanismo de la estafa.
Fue lo que pasó cuando el mecanismo empezó a fallar. Porque Ana no fue descubierta por un detective brillante ni por un sistema de seguridad sofisticado. Fue descubierta porque se quedó sin dinero para pagar las propinas. Literalmente, el personal del hotel empezó a notar que Ana, que gastaba miles de dólares en habitaciones y servicios, nunca dejaba propina. Que sus tarjetas de crédito fallaban con una frecuencia inusual. Que siempre había una explicación, siempre había una transferencia pendiente. Siempre había un problema técnico con el Banco Europeo. Y fue esa acumulación de pequeñas inconsistencias, no una gran revelación dramática, lo que empezó a desmoronar la imagen. Cuando la investigación comenzó, lo que encontraron fue sorprendente en su simplicidad. No había cuentas offshore sofisticadas, no había una red de cómplices, no había tecnología de falsificación avanzada. Había documentos impresos en casa con membrete falso. Había transferencias bancarias que nunca llegaban porque nunca existieron. Había una mujer que había construido un castillo de naipes, con materiales que cualquiera podría haber conseguido. La sofisticación no estaba en los documentos. Estaba en la actuación, y cuando el fiscal del distrito de Manhattan presentó los cargos en 2019, la acusación incluía 8 cargos de robo de servicios y gran larcenia. El monto total defraudado, aproximadamente $275,000. Esa cifra sorprendió a mucha gente. $275,000. No millones, no decenas de millones. Para una operación que había durado casi 3 años, que había involucrado a bancos, hoteles de lujo, abogados de Wall Street y el proyecto de un club de arte de $22 millones. El daño económico real fue de $275,000. Lo que significa que Ana pasó 3 años construyendo una identidad que le permitió vivir como multimillonaria gastando, en términos relativos, muy poco dinero real, porque la mayor parte de lo que consumió nunca fue pagado, y la mayor parte de lo que no fue pagado nunca fue reclamado, porque reclamarlo habría implicado admitir que habían sido engañados, y eso, en el mundo de la élite neoyorquina, era un costo social que muchos prefirieron no pagar. Detente un momento y piensa en esto con frialdad. Ana Sorokin llegó a Nueva York sin dinero, sin contactos, sin un apellido reconocible, sin ninguna de las credenciales que ese mundo supuestamente requiere para ser tomado en serio. Y en menos de 3 años, consiguió que un banco de primer nivel considerara seriamente prestarle $22 millones. Que abogados especializados en derecho financiero la representaran, que arquitectos de renombre diseñaran su proyecto, que la élite social de Manhattan la invitara a sus eventos, que revistas de moda la fotografiaran, que hoteles de 5 estrellas le extendieran crédito indefinido. Todo eso sin un solo documento real que respaldara su identidad. ¿Cuántas personas con credenciales reales, con títulos universitarios reales, con historiales crediticios reales, con apellidos reales, intentan hacer exactamente lo mismo y no consiguen ni una reunión? ¿Qué dice eso del sistema? ¿Qué dice eso de lo que realmente valora el mundo que dice valorar el mérito, la transparencia y la verificación? Y la pregunta más incómoda de todas, la que casi nadie se hace: ¿cuántos de los que la rodeaban sospechaban y eligieron no preguntar porque era más conveniente creer? Porque en el mundo de Anna Delvey, hacer preguntas incómodas tiene un costo social. Dudar de alguien que proyecta las señales correctas de poder es, en ese ecosistema, una señal de que tú no perteneces a ese mundo. Así que nadie preguntaba, y Ana contaba con eso. No porque fuera una genio del crimen, sino porque había entendido algo que la mayoría de las personas que la rodeaban, con todos sus títulos y su dinero real, no habían entendido. Que en ese mundo, la apariencia no es una puerta de entrada al poder. La apariencia es el poder. En 2019, Ana Sorokin fue declarada culpable de 8 de los 10 cargos presentados en su contra. La sentencia: 4 a 12 años de prisión. Multa de $24,000. Restitución de $199,000 a sus víctimas. Pero lo que pasó después del juicio es
en muchos sentidos, más revelador que el juicio mismo. Mientras Ana estaba en prisión, Netflix le pagó $320,000 por los derechos de su historia, una cantidad que superaba con creces el total de lo que había defraudado, una cantidad que, irónicamente, convirtió a Anna Delvey en exactamente lo que siempre había dicho ser: alguien con dinero. La serie se estrenó en 2022. Fue un éxito masivo. Julia Garner ganó un Emmy por su interpretación. Anna, desde prisión, daba entrevistas a través de su abogada, comentaba los episodios en redes sociales, criticaba los detalles del vestuario que no le parecían suficientemente precisos. Y el mundo, en lugar de indignarse, estaba fascinado. Eso dice algo. Dice que la imagen que Ana construyó fue tan poderosa, tan bien ejecutada, que sobrevivió al juicio, sobrevivió a la condena, sobrevivió a la prisión. Que la narrativa de Anna Delvey, la heredera alemana, la visionaria del arte, la mujer que desafió a Nueva York, era más fuerte que la realidad de Anna Sorokin, la hija de un camionero ruso que falsificó documentos en su apartamento. Pero hay algo en esa historia que el entretenimiento de consumo masivo no quiere contar. Porque mientras Netflix pagaba a Anna y el mundo la convertía en ícono cultural, Rachel DeLoach Williams, la fotógrafa de Vanity Fair que pagó $62,000 de su propio bolsillo en el viaje a Marruecos, publicó un libro sobre su experiencia. El libro se llamó My Friend Anna. Fue recibido con escepticismo. Muchos lectores la acusaron de ser ingenua, de haber buscado el glamour de la amistad con Anna y de quejarse cuando salió mal. Eso también dice algo. Dice que en la narrativa que construimos alrededor de Anna Delvey, las víctimas son un inconveniente. Son el detalle que arruina la historia de la antiheroína. Son la evidencia de que detrás del entretenimiento hay daño real. Y el daño real es incómodo cuando ya decidiste que la protagonista es fascinante. Y aquí está la verdad que nadie quiere contar. Anna Delvey no fue un fenómeno excepcional. Fue el reflejo más claro y más documentado de algo que ocurre constantemente en los sistemas de poder, que la apariencia de pertenencia es más poderosa que la pertenencia real, que los sistemas diseñados para verificar el mérito, en la práctica, verifican la imagen, que el mundo que dice juzgar a las personas por lo que son, en realidad las juzga por cómo se ven. Anna simplemente lo hizo de manera más explícita, más audaz y más cinematográfica que la mayoría. Y cuando fue atrapada, el sistema que la había dejado operar durante 3 años la condenó. No por haber explotado sus fallas, sino por haberlas expuesto. Hay una foto de Anna Sorokin que muy poca gente ha visto. No es la de los lentes oscuros en el tribunal, con el atuendo de Gucci que eligió cuidadosamente para cada día del juicio. No es la de las revistas de moda. No es la del perfil de Instagram que siguió actualizando desde prisión. Es una foto de una adolescente en Domo de Dobo, Rusia. Una chica ordinaria, con ropa ordinaria, en una ciudad que no aparece en ningún mapa que le importe a nadie. Una chica que un día decidió que esa no era su historia. Y lo que hizo con esa decisión fue extraordinario en su audacia y destructivo en sus consecuencias. Pero lo que reveló en el proceso es algo que ningún juicio puede resolver y ninguna serie de Netflix puede explicar del todo. Que vivimos en un sistema donde la imagen es la moneda más poderosa que existe, donde la apariencia de riqueza abre puertas que la riqueza real a veces no puede abrir, donde las instituciones diseñadas para verificar la realidad, en la práctica verifican la performance. Anna Delvey no inventó ese sistema, solo lo usó con una honestidad brutal que el sistema no pudo tolerar. La pregunta que queda, la que no tiene respuesta fácil, la que cada uno tiene que responder en silencio, es esta. Si el sistema premia la imagen sobre la realidad, ¿quién es realmente el problema? ¿La mujer que aprendió a jugar el juego mejor que nadie? ¿O todos los que diseñaron un juego donde eso era posible?